Bienvenidos. Hoy queremos compartir con ustedes un tema muy importante: la pobreza en el mundo y en el Perú. Conozcamos cuál es la definición de pobreza. De acuerdo a la ONU, la pobreza es la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas. La pobreza incluye, entre otras condiciones, la falta de agua, la falta de un adecuado servicio de salud, la falta de instalaciones sanitarias, entre otras necesidades muy importantes. Entre otras palabras, toda aquella persona que no tenga acceso a unas condiciones mínimas que permitan su desarrollo y, por supuesto, vivir dignamente, pueden estar consideradas en este rubro de pobreza. ¿Cuáles son las condiciones para considerar a una persona pobre? Son muchas. Según nos refiere la ONU, las condiciones que se pueden ver a simple vista son las que dan cuenta de la falta al acceso de alimentos, agua potable, sanidad, salud, vivienda, educación, información adecuada. En resumen, se considera pobreza a aquella que no reúna las condiciones que caracterizan a una vida digna. Conozcamos también cómo se mide la pobreza. La medición de la pobreza se realiza por una serie de parámetros que han ido definidos por diversas instituciones. En ese sentido, el Banco Mundial, también el Fondo Monetario Internacional, así como otras series de organismos, se encargan de confeccionar una serie de indicadores que miden la pobreza que existe en todo el planeta. ¿Cuáles son esos indicadores? Hay que poder destacar, por ejemplo, un índice de desarrollo humano, la pobreza humana, las brechas de la pobreza que existen en todo el mundo, y estos indicadores son los más utilizados por las instituciones que hemos mencionado. Y si hablamos de pobreza, también hablamos de tipos de pobreza. ¿Cuántos tipos de pobreza podemos definir? Pobreza extrema y pobreza relativa, absoluta, la pobreza infantil, la pobreza rural, la pobreza material, la pobreza estructural urbana y también la pobreza social. Pero, ¿cuáles serían las causas de la pobreza? Respondiendo a la pregunta ¿por qué hay pobreza en el mundo?, podemos destacar que existen una serie de factores que acaban generando grandes desigualdades entre los habitantes del planeta. Entre otras causas, cabría destacar las siguientes: la corrupción, las enfermedades, las epidemias, las pandemias, la desigualdad, el crecimiento de la población, las guerras, los conflictos armados, además también los paros, los caos sociales, mal uso de alimentos, entre otras. En esa línea, tal y como se refleja la pobreza, estas son algunas de las causas que la originan. Y las consecuencias que nos trae la pobreza, que es uno de los grandes males que puede presentar una economía. Las consecuencias se pueden definir en una elevada mortalidad, escaso desarrollo de innovación, desarrollo de enfermedades, desequilibrio mental, esclavitud, también poco desarrollo humano. Así podríamos destacar dicha relación con las principales consecuencias de la pobreza en el mundo. Pero ¿cuáles serían las soluciones? Las soluciones, de este modo, se plantea algo importante. Por ejemplo, la construcción de la infraestructura necesaria para que una población pueda vivir dignamente. Tener formación de la población a través de programas especiales. La inversión extranjera, la inversión privada. Tener buenas instalaciones médicas. Garantizar una nutrición adecuada a los habitantes. Dentro de esta concepción existen dos enfoques de la pobreza relativa y la pobreza absoluta. En el enfoque de la pobreza relativa, el bienestar de un individuo o la familia no depende de su nivel absoluto de consumo o gasto, sino del
obtenido en relación con otros miembros de la sociedad. En términos generales, podemos resumir que el enfoque de la pobreza absoluta también implica, en cambio, que el bienestar de un individuo o la familia esté en función de su nivel absoluto de consumo o gasto en relación a estándares mínimos, que la sociedad determina como aceptable de acuerdo a su nivel de desarrollo. De esta manera, se identifica como pobres a quienes no satisfacen los estándares mínimos de consumo o de gasto, o a quienes no acceden a lo establecido como aceptable para un nivel de desarrollo. En un sentido amplio, existen dos concepciones de pobreza: una concepción subjetiva y otra objetiva. Pero ahora hablemos de la pobreza en el Perú. En el Perú, según el INEI, quien tiene una permanente medición de la pobreza, mirando de cerca los indicadores, ellos generalmente utilizan factores importantes, empleando un conjunto de indicadores complementarios para obtener una visión global de las condiciones de vida de la población. Una de las categorías esenciales es el acceso a los servicios básicos, a los servicios de vivienda, a los servicios de educación. Por ejemplo, en estos últimos años se ha manifestado de que la población peruana ha tenido poco acceso a estos servicios. Y esto se nota en los poblados de la sierra, por ejemplo, donde no hay los servicios básicos para una buena calidad de vida. Existen muy pocos estudios que unan esfuerzos para explicar el origen por el cual la pobreza en el Perú sigue latente. Pese al crecimiento económico en los últimos años, ha ido favorecedor en la reducción de las cifras de incidencia de la pobreza. La realidad aparentemente es otra, pero existen grandes brechas de desigualdad, especialmente entre la zona andina y la zona costera. Esto se nota casi a diario. La pobreza en los últimos años, en especial en el año 2020, ha alcanzado casi el 30% en los peruanos. Esto debido a la pandemia. El Perú reporta un incremento del 10% de pobreza en el año 2020, equivalente a casi 3 millones de personas, casi un tercio de la población. Esta población que no puede cubrir sus necesidades básicas. Así lo ha informado el INEI, indicando que la pandemia incrementó 10 puntos porcentuales de la pobreza, empujando a casi 10% que incluyen a 3 millones de peruanos a que vivan en precariedad. Una de las consecuencias de la crisis económica para paliar el hambre ha sido la formación de miles de ollas comunes, lo que se ha visto en especial en la capital. Y estas han funcionado con el apoyo de las municipalidades, con las colectas públicas, con el apoyo de personas que de buen corazón apoyaron esta iniciativa. Ello ha sido un paliativo en estos momentos de crisis, en estos momentos de pandemia. A nivel de regiones, de acuerdo a las estimaciones últimas, se indica de que la pobreza ha crecido casi en todos los departamentos del Perú. Esto lo refiere el INEI en sus estudios semestrales que siempre realizan. Finalmente, podemos concluir que el aumento del capital humano influye en la reducción de la pobreza mediante su efecto multiplicador en la multiplicación de ingresos. Entonces, aquellos individuos que elevan su capacidad en la generación de ingresos cuando poseen un mayor capital humano, por lo cual, a medida que la percepción aumenta, tienden a superar su sueldo mínimo para financiar su canasta básica que puedan consumir. Es así como podemos resumir y concluir la pobreza en el mundo y en el Perú.